Saludos a todas y todos. Vamos a iniciar el proceso de intercambio de información referente a la primera temática del módulo Procesos Cognitivos y Ética en la Docencia Universitaria. La primera temática está referida a los procesos cognitivos simples y complejos. En un primer momento, vamos a definir cognición, del latín cognoscere, conocer, se define como una facultad de los seres vivos de capturar y procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y las características subjetivas que permiten valorar esa información. Información que va a ser manipulada y va a ser utilizada para dar respuestas a necesidades del individuo o a exigencias del medio. De manera pedagógica podemos utilizar este esquema, donde a partir de la definición de procesos cognitivos podemos mencionar lo que se ha llamado procesos cognitivos simples o básicos y procesos cognitivos superiores o complejos, entendiendo como parte de esos procesos cognitivos simples o básicos la sensación, la atención, la percepción y la memoria, entendiendo por sensación a ese efecto que producen los estímulos en el organismo, los cuales son captados a través de los diferentes receptores que posee el cuerpo humano. La atención es esa energía que nos permite focalizar un estímulo. La percepción es la interpretación que damos a ese estímulo y la memoria es la capacidad que tenemos para almacenar esa interpretación de ese estímulo y también se refiere a la capacidad de recuperar esa información una vez que esté en nuestra memoria. Esos cuatro procesos forman parte de ese gran proceso llamado procesos cognitivos simples o básicos. A su vez, los procesos cognitivos superiores o complejos son divididos en tres. En un primer momento, el pensamiento, entendido como el fenómeno psicológico racional que permite pensar, y el pensamiento lleva implícito la duda, la evaluación, la interpretación, la valoración de los fenómenos, procesos u objetos. El lenguaje, que se refiere a la forma de expresión de ese pensamiento, que puede ser de manera escrita, verbal o gestual. Y la inteligencia, que es ese proceso de integración, donde a través de la asimilación, de la comprensión y el entendimiento, podemos utilizar adecuadamente la información. Pues bien, procesos cognitivos simples o básicos, procesos cognitivos superiores o complejos. Pero vamos a estudiar dónde ocurren estos procesos cognitivos. Pues bien, el sistema nervioso del ser humano está dividido en sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico se encuentran los nervios sensitivos, que son los encargados de capturar la información y llevarla al sistema nervioso central, específicamente a una estructura llamada cerebro, que es donde se procesa la información y se dan respuestas de manera voluntaria. Esto incluye también la memoria, las emociones, el lenguaje y la capacidad de aprendizaje. Entonces, a través del complejo sistema nervioso, donde se da ese proceso cognitivo, captura de información a través de los receptores orgánicos, transmisión de esa información a través de todo el sistema nervioso, y una vez que está en el sistema nervioso central, allí se procesa la información y genera una respuesta. Bien, como se mencionó en el esquema inicial, la sensación es uno de los primeros procesos donde se captan los estímulos. El ser humano tiene la posibilidad de captar estímulos del medio externo y del medio interno. Del medio externo se refieren a aquellos estímulos del entorno que podemos capturar a través de los diferentes órganos sensitivos: el tacto, el olfato, el gusto, el oído y la vista. Todos ellos nos permiten capturar los fenómenos, procesos o objetos que
que desde el entorno nos envían información. Pero también el organismo tiene la capacidad de capturar estímulos que se generan dentro del propio organismo y que permiten el funcionamiento de todos los sistemas y aparatos que conforman el cuerpo humano. Este procesamiento de información es controlado por el sistema nervioso autónomo, o sea, no es voluntario, no depende de nosotros, como es el funcionamiento del corazón, de vísceras tan importantes como los pulmones, el estómago, el hígado, la vejiga, entre otros. Nosotros, por supuesto, nos vamos a centrar en la sensación como parte de los procesos cognitivos básicos que captura los estímulos generados en el medio externo. Pues bien, los procesos cognitivos, como también lo definíamos en el esquema inicial, parten de la sensación, de la captura de una información que está en el entorno. Esa captura de información a través de nuestros receptores genera un nivel de atención, es decir, hay una energía que nosotros descargamos para poder centrar o enfocarnos en un estímulo. Ese estímulo es interpretado. O sea, nosotros damos un sentido a ese estímulo, lo interpretamos para tratar de definir de qué se trata. Tenemos inicialmente una percepción de ese estímulo y esa percepción puede ser almacenada y formar parte de nuestros recuerdos. Entonces, en unos procesos primarios, atención, sensación, percepción y memoria, definido entonces como esos procesos primarios que permiten almacenar información. Seguidamente, los procesos cognitivos secundarios o complejos permiten convertir esa información en unos procesos que nos permiten funciones tan importantes como el pensamiento. Por ejemplo, la información que nosotros tenemos almacenada en nuestra memoria es importante para el pensamiento porque nos permite comparar, valorar, evaluar y tomar decisiones. Es así como funcionan los procesos cognitivos. También se ha estudiado por especialidades de la biología, de la medicina, como la neurofisiología, las funciones del cerebro. Y vemos entonces cómo podemos localizar en las estructuras anatómicas del sistema nervioso central algunas de las principales funciones que tienen que ver con los procesos cognitivos. Por ejemplo, en el lóbulo parietal encontramos los centros donde se procesa la información de las sensaciones, del lenguaje, de la percepción y de la atención. Igualmente, en el lóbulo frontal vemos cómo existe la capacidad de la concentración, del pensamiento, de la resolución de problemas. En el lóbulo temporal, la audición, el lenguaje y la memoria. Procesos cognitivos básicos son procesos que pueden llevar un orden, iniciando por la captura del estímulo, de la información que sería las sensaciones, como ya lo hemos dicho, que es ese estímulo que se encuentra en el medio externo y que a través de los receptores, en este caso de los sentidos, podemos capturar esa información. Para que haya captura de esa información, tiene que haber una energía que se focaliza, que es lo que entendemos como atención. Y si hay mayor atención sobre un estímulo, entendemos que hay un nivel de concentración. Ese nivel de concentración va a depender del estímulo. Si el estímulo nos interesa, si el estímulo nos llama la atención o si es una exigencia que tenemos de ese estímulo. Entonces tenemos sensación, atención y concentración. Seguidamente damos una interpretación a través de la percepción y por último la memoria para almacenar esa información que hemos interpretado. El pensamiento es otra de las formas cognitivas complejas que tiene el ser humano. Por ejemplo, para responder a preguntas de este tipo necesitamos un nivel de pensamiento. Algunos meses tienen 31 días, ¿cuántos tienen 28?
¿Puede un hombre que vive en México ser enterrado en Estados Unidos? El padre de Rosa tiene 5 hijas, Naná, Nené, Niní, Nonó. ¿Cómo se llamará la 5ª hija? ¿Qué es el pensamiento? Son representaciones subjetivas de la realidad. La realidad es el estado de la materia. La realidad existe independientemente de nuestro pensamiento. Ella está allí, nosotros lo que hacemos es interpretar esa realidad a través del pensamiento. Pero el pensamiento incluye también una serie de procesos. La duda, la opinión, la valoración, el razonamiento, la imaginación y el recuerdo. La resolución de problemas. Una fundamental está representada por la duda, el no estar conforme con la información o el no estar de acuerdo con la información, porque la duda generaría un proceso de investigación o de búsqueda de información adicional para poder concluir, valorar o razonar un fenómeno, un proceso o un objeto. El pensamiento, en general, podemos dividirlo en 2 grandes procesos. Uno, el análisis, y otro, la reflexión. El análisis es fundamental porque permite descomponer un fenómeno, un proceso o un objeto en sus partes, describirlo para su comprensión y entendimiento. Y la reflexión nos lleva a tomar posición sobre eso que hemos descrito y hemos analizado. Entonces, el pensamiento se define como un proceso interior que utiliza representaciones simbólicas de hechos y cosas no presentes en la realidad inmediata, porque el pensamiento necesariamente invoca la memoria para hacer las valoraciones y las evaluaciones. Hay diferentes tipos de pensamiento: inductivo, de lo particular a lo general; pensamiento deductivo, de lo general a lo particular; pensamiento analítico, como yo lo acabamos de mencionar, descomponer un objeto, un fenómeno, un proceso en sus partes; el pensamiento interrogativo, que es clave porque es el que permite hacernos preguntas sobre los hechos, fenómenos o procesos; el pensamiento crítico, que examina las estructuras de racionamiento sobre las cuestiones de la vida, lleva un profundo análisis y tomar posición también sobre fenómenos y procesos; el pensamiento sistémico, que entiende el funcionamiento de los procesos como la interrelación entre sus partes; el pensamiento de síntesis, de concreción; y el pensamiento creativo para la modificación de un proceso. El lenguaje se entiende que es la forma de expresión del pensamiento. Y el lenguaje se define como el mecanismo por el que, empleando sonidos vocales, signos escritos o gestos, las personas pueden comunicarse. Hay lenguajes verbales y no verbales. El lenguaje, como lo expresaba Vygotsky, es un proceso interno. El lenguaje es un área común que se manifiesta fundamentalmente en el lenguaje interior, y que el lenguaje, según las teorías sociolingüísticas, ha mostrado la dependencia del pensamiento respecto al lenguaje. Estas teorías nos señalan que los hábitos imperfectos de la lingüística impiden el desarrollo de ciertas formas de pensamiento teórico. Es decir, cuanto peor se habla, peor se piensa. La inteligencia es entendida como el nivel superior de la actividad humana e implica también una serie de subprocesos. La inteligencia implica la percepción, la imaginación y, por supuesto, el pensamiento. La inteligencia fundamentalmente se aplica para la resolución de problemas y para alcanzar objetivos en la vida. O sea, es lo que nos permite a nosotros avanzar como seres humanos y como sociedad. Para reconstruir lo dicho, encontramos entonces los procesos cognitivos simples o básicos, conformados por la sensación, atención, percepción y memoria, y los procesos cognitivos superiores o complejos, conformados por el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. Bueno, muchísimas gracias por su atención y vamos entonces a desarrollar algunos ejercicios prácticos a partir de